Cuando Elena se presentó en mi puerta con una multa de 5.000 euros por supuesta caza ilegal, no pude más que sonreír. Ella no era consciente de que aquel pequeño trozo de papel desencadenaría una serie de acontecimientos destinados a poner de rodillas a toda la comunidad de propietarios. Creían gobernar cada centímetro cuadrado de esta urbanización. Sin embargo, había un ámbito que escapaba a su control, el derecho de propiedad. Una vez que empecé a investigar los llamados senderos comunitarios que usaban para sus caminatas matutinas, desenterré un secreto que cambiaría por completo la dinámica. Si alguna vez has fantaseado con darle una lección a una comunidad de propietarios sobre los principios de la propiedad privada, este relato es para ti. No tenía ninguna intención de que me asignaran el papel de antagonista del vecindario. 2 años antes, al mudarme a la urbanización Valle Verde, mi único deseo era la tranquilidad y la soledad. Tras 8 años de servicio militar y otros 5 en las confinadas oficinas tecnológicas de Madrid, anhelaba espacios abiertos, muchísimos. Me llamo Mateo Herrero, tengo 38 años y soy ingeniero de software remoto para una empresa de ciberseguridad. El puesto ofrece un buen sueldo, flexibilidad y, lo que es más importante, la oportunidad de dejar la ciudad por este sereno suburbio adyacente a hermosos bosques en la Sierra Oeste de Madrid. A primera vista, la urbanización Valle Verde parecía ideal. Contaba con casas modernas en grandes parcelas que lindaban con kilómetros de bosque, y estaba lo suficientemente lejos como para sentirse en paz, pero no completamente aislado. Las cuotas de la comunidad eran considerables, 450 euros al trimestre, pero la agente inmobiliaria había prometido que se justificaban por las zonas comunes impecablemente cuidadas y la jardinería galardonada. Lo que omitió revelar fue que la comunidad de propietarios de Valle Verde estaba presidida por Elena Rivas, quien era posiblemente la mujer de 38 años más autoritaria que jamás hubiera hecho cumplir un reglamento. Mi primer encuentro con Elena ocurrió durante mi segunda semana en el vecindario. Apareció en mi casa con una cesta de bienvenida que parecía contener más reglamentos de la comunidad que artículos de bienvenida. Estamos encantados de tener una cara nueva en Valle Verde, comentó con una sonrisa que no lograba ocultar sus verdaderos sentimientos. Estoy segura de que le encantará nuestra comunidad una vez que comprenda nuestra forma de hacer las cosas. Ese comentario debería haber sido mi primera señal de alarma. Elena, con su impecable melena corta y su atuendo informal de alta gama, era gerente senior en un destacado bufete de abogados y había ejercido como presidenta indiscutible de la comunidad durante 5 años consecutivos. Más tarde descubriría que las elecciones no tenían competencia porque nadie se atrevía a presentarse contra ella. Durante los primeros meses, me mantuve mayormente al margen. Pagué mis cuotas puntualmente, cuidé mi césped como se estipulaba y evité las reuniones mensuales de la comunidad que, según me contó mi vecina Sara Jiménez, eran menos un diálogo comunitario y más los tribunales personales de Elena. Sara era una de las pocas personas genuinamente cálidas de la zona, una maestra de primaria de 35 años que vivía a 2 casas de la mía y que a veces traía galletas recién horneadas simplemente por amabilidad. Intenta que Elena no te agobie, me había dicho poco después de mudarme. A veces tiene buenas intenciones. Simplemente cree que su método es el único válido. Podría haberme mantenido fuera del radar de Elena para siempre si no fuera por mi afición de fin de semana. Habiéndome criado en la Soria rural, mi abuelo me enseñó a cazar desde que tuve edad para manejar un rifle. Para mí, era más que un pasatiempo, era un legado, un vínculo con una existencia más sencilla. Y, francamente, apreciaba la intensa concentración que exigía. Un fin de semana de octubre, encontré una considerable parcela boscosa de 30 hectáreas que lindaba con nuestra urbanización. Era un bosque prístino con un arroyo que lo atravesaba. Después de pasar un sábado explorándolo, parecía ideal para la próxima temporada de caza del ciervo. Sintiendo curiosidad por la titularidad, realicé algunas averiguaciones en el registro de la propiedad. La finca pertenecía a un caballero de 83 años llamado Francisco Vargas, que se había mudado a Florida años atrás pero conservaba el título. Logré encontrar sus datos de contacto y le envié un correo electrónico,
manifestando mi interés en cazar en sus tierras y asegurándole mi respeto por la propiedad. Sorprendentemente, respondió al día siguiente. Hijo, he tenido esa tierra durante 50 años, decía en su mensaje. Mis parientes solían cultivar las zonas abiertas. No he vuelto en casi una década por mi artritis. Tienes mi consentimiento para cazar allí. Simplemente trata la tierra con respeto y envíame una foto por correo si consigues un buen venado. Lo que yo no sabía entonces era que Elena y varios otros miembros de la comunidad llevaban años utilizando la propiedad de Francisco para sus paseos matutinos. Habían establecido senderos informales, colocado pequeños bancos en lugares pintorescos e incluso instalado comederos para pájaros, todo sin el conocimiento ni el consentimiento del propietario. Habían tratado la tierra como su santuario natural privado, a pesar de no poseer ningún derecho legal sobre ella. Este hecho pronto resultaría ser muy significativo. En una fresca mañana de noviembre, salí antes del amanecer con mi rifle y mi equipo de caza. Encontré un lugar en un claro que Francisco había sugerido como prometedor y esperé pacientemente a que saliera el sol. Alrededor de las 9 de la mañana, la fortuna me sonrió. Un robusto ciervo de 8 puntas apareció en el borde del claro. Hice un disparo limpio y el ciervo cayó al instante. Mientras me acercaba para comenzar a eviscerar la pieza, oí voces que se aproximaban desde uno de los senderos. Emergiendo de entre los árboles estaba Elena, a la cabeza de un grupo de 5 mujeres vestidas con ropa deportiva cara, todas con botellas de agua y discutiendo cotilleos locales. En el instante en que Elena me vio arrodillado junto al ciervo, su expresión se descompuso con horror. ¿Pero qué demonios se cree que está haciendo?, chilló, echando mano a su teléfono. Esta es una zona protegida. ¿Quién le autorizó a masacrar animales aquí? Antes de que tuviera la oportunidad de responder, ya estaba haciendo fotos y amenazando con llamar a la policía. Esto es absolutamente bárbaro, declaró a sus atónitas amigas. Y es completamente contrario al compromiso de Valle Verde con la preservación del medio ambiente. Intenté aclarar que tenía el consentimiento del dueño del terreno, pero me silenció con un gesto brusco. Nosotros somos los guardianes de estos senderos naturales, afirmó, y la caza está estrictamente prohibida. Pero los acontecimientos que siguieron me demostraron que la ambición de la comunidad no era solo dictar el color de mi buzón, pretendían gobernar toda mi existencia. 3 días después de mi encontronazo con Elena en el bosque, encontré un sobre de aspecto oficial pegado a mi puerta principal. Contenía una notificación de infracción de la comunidad de propietarios de Valle Verde, acusándome de actividades de caza crueles que causan perturbación en la comunidad, y multándome con 5.000 euros, a pagar en un plazo de 30 días. Mi primer sentimiento fue de incredulidad, que rápidamente se convirtió en furia. Conocía lo suficiente las normas de la comunidad como para saber que carecían de jurisdicción sobre acciones realizadas fuera de los terrenos de la misma, especialmente en una propiedad privada donde tenía el permiso directo del propietario. Llamé a Sara de inmediato, y ella soltó un profundo suspiro cuando le expliqué la multa. Esa es Elena. Ha estado difundiendo esto por el colegio donde trabajo, pintándote como una especie de monstruo. Varios padres están ahora preocupados por la presencia de una persona peligrosa en el vecindario. La voz de Sara bajó, a pesar de que estábamos al teléfono. Escucha. Elena lleva años realizando sus paseos de bienestar de Valle Verde en esos bosques. Lo promociona como una ventaja para los nuevos residentes, acceso exclusivo a senderos naturales privados. Dudo que alguna vez comprobara quién es el propietario legal de la tierra. La siguiente reunión de la comunidad estaba fijada para la noche siguiente, y decidí ir a impugnar la multa. A mi llegada al centro comunitario, la pequeña sala estaba más concurrida de lo habitual. Elena estaba sentada a la cabecera de la mesa, con Marcos Benítez, el vicepresidente de 42 años que actuaba en gran medida como su lacayo, y Ricardo Campos, el tesorero de 55 años de la comunidad que parecía incómodo, a su lado. Vi a varios otros vecinos, una de las cuales era Jessica Pérez, una mujer de 40 años conocida por su celo al denunciar hasta la más mínima infracción de las normas.
El señor Herrero ha decidido honrarnos con su presencia, declaró Elena mientras yo encontraba un asiento en la parte de atrás. Quizás pueda iluminar a la comunidad sobre por qué cree que es aceptable participar en actos violentos en nuestra reserva natural comunitaria. La forma en que formuló la pregunta dejó claro que aquello pretendía ser una humillación pública, no una discusión genuina. Me levanté, sosteniendo una carpeta con los documentos que había recopilado. Estaré encantado de aclarar algunos puntos, afirmé con calma. Primero, estaba practicando la caza legal con el permiso correspondiente en un terreno privado, para lo cual tengo el consentimiento expreso por escrito del propietario. Segundo, la propiedad en cuestión no pertenece a la comunidad de propietarios, ni es una reserva natural comunitaria. Es propiedad privada de un caballero llamado Francisco Vargas que reside en Florida. Dejé copias de mi licencia de caza y del correo electrónico de Francisco sobre la mesa. Además, la comunidad de propietarios carece de autoridad para imponer multas por actividades que ocurren fuera de sus límites. He revisado nuestros estatutos en detalle, y ninguna disposición otorga a la asociación tal poder. La sala se sumió en un silencio incómodo. Ricardo Campos examinó los documentos con expresión preocupada. Parece tener razón sobre la jurisdicción, Elena, dijo tentativamente. Si esto ocurrió fuera de los límites de nuestra propiedad. Elena lo interrumpió bruscamente. Ahí es donde se equivoca, Mateo. Esos senderos han sido un activo comunitario durante más de 10 años. Los hemos cuidado, los hemos mejorado, y nuestros residentes los han utilizado como parte de su estilo de vida en Valle Verde. El tecnicismo del nombre de un propietario distante en una escritura es irrelevante después de tantos años de uso establecido. Marcos asintió enérgicamente en señal de aprobación, interviniendo. Además, tener armas de fuego tan cerca de nuestras casas supone un riesgo significativo para la seguridad de todos, especialmente de los niños. La discusión se acaloró mientras varios residentes expresaban preocupaciones sobre la seguridad y el valor de las propiedades, haciéndose eco de argumentos claramente inculcados por Elena antes de la reunión. Jessica Pérez se levantó y anunció teatralmente: elegí vivir aquí por la paz y la seguridad. Ahora tengo pánico de dejar que mis hijos jueguen fuera, sabiendo que hay hombres armados acechando en el bosque. Intenté explicar que la temporada de caza tiene una duración limitada y que sigo estrictas medidas de seguridad, pero el relato ya estaba establecido. Finalmente, Elena convocó al agente Miguel Dávila, un policía local de 45 años que residía en la urbanización. A su llegada, comprobó mi licencia de caza y verificó que había actuado dentro de los límites legales. En cuanto a las leyes de caza, él cumple con la normativa, declaró el agente Dávila. Y con el permiso del propietario del terreno, no hay problema de allanamiento. Esto sería una disputa civil entre la comunidad de propietarios y el dueño de la finca. Esto debería haber resuelto el asunto, pero Elena no se dejó convencer. Esto no trata de legalidad, Miguel. Trata de los estándares de nuestra comunidad y del bienestar de nuestros residentes, mantuvo. La Junta de la Comunidad está facultada para mantener esos estándares, y la multa no será retirada. Al concluir la reunión, Elena me miró con expresión decidida. Tiene 30 días para pagar la multa, señor Herrero. Si se niega, no tendremos más remedio que poner un embargo sobre su propiedad e iniciar un proceso judicial. Mantuve mi postura. No pagaré una multa que carece de cualquier fundamento legal, repliqué. Y aconsejaría a la Junta que busque el asesoramiento de un abogado inmobiliario competente antes de proferir amenazas. Al salir, vi un folleto en una mesa de información titulado Senderos de Valle Verde. Cogí uno y me quedé atónito al descubrir que toda la propiedad de Francisco estaba claramente designada como Senderos Naturales de Valle Verde, sin ningún reconocimiento de su propiedad privada. Esa noche, volví a llamar a Francisco Vargas para ponerle al día. Sonaba cansado y exasperado. No tenía ni idea de que estuvieran usando mi tierra de esa manera, comentó. Nunca autoricé a nadie a construir senderos o colocar bancos. Los impuestos sobre la propiedad siguen subiendo, y de todos modos he estado considerando venderla.
Mis gastos médicos están aumentando, y ciertamente me vendría bien el dinero. Una idea comenzó a tomar forma en mi cabeza. Francisco, pregunté casualmente, si habla en serio sobre vender, podría estar interesado en comprarla. ¿Qué precio estaría pensando? Mientras discutíamos los detalles, supe que podría haber descubierto el método ideal para darle la vuelta a la situación con Elena y su comunidad. Esa noche, mientras profundizaba en los estatutos de propiedad, encontré algo que me dejó sin aliento. La comunidad no solo estaba usando la tierra sin consentimiento, estaban conspirando activamente para convertirla en un Parque Natural Elena Rivas, sin ninguna autorización del propietario legítimo. La revelación del plan del parque lo cambió todo. Mientras buscaba en los registros públicos, descubrí solicitudes de permisos presentadas por la comunidad de propietarios para el desarrollo inicial de un parque natural comunitario en la propiedad de Francisco. Habían encargado estudios medioambientales, solicitado subvenciones e incluso organizado recaudaciones de fondos, todo para un proyecto en un terreno que no poseían. Acompañando a las solicitudes había ilustraciones arquitectónicas que representaban senderos para caminar, áreas de picnic y, en la entrada, un monumento de piedra que proclamaba, Parque Natural Elena Rivas, un legado de Valle Verde. El descaro era asombroso. A la mañana siguiente, me puse en contacto con Amanda López, una abogada inmobiliaria de 40 años que me había recomendado un colega. Revisó los documentos que había acumulado y enarcó las cejas. Esto es bastante irregular, comentó Contacto. La comunidad ha intentado básicamente reclamar la posesión por usucapión del terreno, pero no cumplen con los criterios legales. En España, necesitarían haber utilizado el terreno de forma abierta, notoria y sin consentimiento durante un mínimo de 10 años, y también tendrían que pagar los impuestos sobre la propiedad, cosa que el señor Vargas ha estado haciendo claramente. Además, sus planes de desarrollo van mucho más allá del simple uso. Esto es una extralimitación flagrante. Cuando le informé de mi intención de comprar el terreno yo mismo, sonrió. Eso ciertamente presentaría una resolución intrigante. Permítame ayudarle a garantizar que todos los aspectos legales se manejen adecuadamente. Durante los días siguientes, comenzó una peculiar campaña dentro del vecindario. Mis cubos de basura aparecían extrañamente abandonados en el borde de la carretera después de la recogida. Aparecieron notas anónimas en el parabrisas de mi camioneta, advirtiendo que los asesinos de animales no eran bienvenidos en Valle Verde. Varios vecinos que antes habían sido cordiales de repente se volvieron fríos. Sara me informó de que había oído a Elena en un evento escolar, aconsejando a los padres que mantuvieran a sus hijos alejados de ese hombre peligroso de la calle del Arce. La implicación era inconfundible: obedece o enfréntate al ostracismo. Mientras esta táctica de presión social estaba en marcha, yo coordinaba discretamente con Francisco Vargas y Amanda López para organizar la adquisición de las 30 hectáreas. El precio inicial de Francisco era de 800.000 euros, pero considerando su deseo de vender y la ubicación apartada del terreno, llegamos a un acuerdo de 750.000 euros. Era una suma significativa, que representaba casi todos mis ahorros más una parte de una herencia de mis abuelos. Pero lo veía como una inversión tanto en la propiedad como en mi propia tranquilidad. Amanda aceleró el trabajo legal y fijamos la fecha de cierre para la semana siguiente. Durante este periodo, recibí 3 notificaciones adicionales de la comunidad de propietarios, una por la colocación incorrecta del cubo de la basura, otra por estacionamiento de vehículos no autorizado, mi propia camioneta en mi propio camino de entrada porque había estado allí más de 24 horas durante un viaje de negocios, y una tercera notificación sobre la multa de caza, ahora con recargos por demora incluidos. Guardé cada una, siguiendo el consejo de Amanda de mantener un registro de todo pero evitar la confrontación hasta que se finalizara la compra del terreno. Sara siguió siendo mi fuente de información dentro de la comunidad. Elena está llevando a cabo sesiones privadas con ciertos propietarios, me reveló una noche. Están organizando un gran anuncio sobre una nueva iniciativa comunitaria. Hay una gala de recaudación de fondos el próximo mes. Muy exclusiva. Se requiere una donación mínima de 1.000 euros.
Ha estado especialmente amigable con Daniel Torres, del ayuntamiento. Creo que está tratando de asegurar permisos o algún tipo de sanción oficial. Daniel Torres era un funcionario local de 50 años con reputación de respaldar proyectos de desarrollo, y su asociación con Elena aumentó mis sospechas sobre sus intenciones para con la tierra de Francisco. También observé a Teodoro Álvarez, el marido de 42 años de Elena y consultor arquitectónico, en la propiedad con herramientas de topografía. Una tarde, al notar que yo observaba desde el borde del bosque, recogió rápidamente su equipo y se fue sin decir palabra. Su empresa, Consultoría Visión Verde, fue identificada en la documentación de desarrollo del parque como la principal empresa de diseño de la iniciativa. Todas las señales apuntaban a un plan cuidadosamente orquestado para apoderarse efectivamente de la tierra de Francisco en beneficio de la comunidad, y más específicamente, para el proyecto personal impulsado por el ego de Elena. Hacia el final de la semana, Elena y Marcos me hicieron otra visita. Esta vez, traían una notificación formal de su intención de presentar una demanda si no pagaba las multas acumuladas, que ahora ascendían a 5.700 euros con las penalizaciones. Esta es su última oportunidad, Mateo, dijo Elena, su voz cargada de una fingida preocupación. Preferiríamos no recurrir a medidas legales, pero los principios de la comunidad deben mantenerse. Marcos estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, intentando una postura intimidante pero pareciendo mayormente incómodo. La Junta ha dado su consentimiento unánime para emprender acciones legales si persiste en su negativa a cooperar, afirmó. Asentí cortésmente. Entiendo. Daré mi respuesta en un plazo de 48 horas. Elena pareció sorprendida por mi súbita docilidad, pero rápidamente recuperó la compostura. Me complace que finalmente esté entrando en razón, comentó con una sonrisa petulante. Quizás esté empezando a comprender cómo se hacen las cosas en Valle Verde. Si tan solo tuviera una idea de lo que estaba a punto de suceder. Al día siguiente, finalicé la adquisición de las 30 hectáreas de Francisco. Amanda agilizó los documentos legales restantes y, para esa tarde, tenía en mis manos la escritura del terreno que Elena había estado gestionando como su territorio personal durante años. Esa noche, apenas pude descansar, sabiendo que cuando Elena llegara a mi puerta a la mañana siguiente con su amenaza legal, yo poseía algo que dejaría a toda la comunidad de propietarios absolutamente atónita. Puntualmente a las 9 de la mañana siguiente, como era de esperar, sonó mi timbre. Elena estaba en mi umbral, impecablemente vestida con una chaqueta azul y pantalones blancos, su pelo perfectamente peinado a pesar de la ligera lluvia. Marcos Benítez estaba justo detrás de ella, sosteniendo un portafolio de cuero que probablemente contenía sus documentos legales. Buenos días, Mateo, dijo Elena bruscamente. Confío en que haya tenido la oportunidad de reconsiderar su postura sobre la infracción a la comunidad. Su inflexión implicaba que esperaba mi rendición total. Tenía la cabeza inclinada en esa característica manera condescendiente. Sonreí ampliamente, haciéndome a un lado para dejarlos entrar. En realidad, hay un asunto importante que necesito tratar con ambos. Por favor, tomen asiento en el salón. Perpleja por mi actitud afable pero sin querer revelarlo, Elena entró con Marcos pisándole los talones. Tan pronto como se sentaron, ella tomó las riendas. Antes de que empiece con cualquier historia que haya inventado, debo informarle de que hemos presentado documentos en el juzgado comarcal sobre su infracción, declaró con fingida generosidad. Si está dispuesto a saldar el importe total hoy, todavía podemos cancelar la presentación antes de que vaya más allá. Eso es bastante fascinante, respondí, manteniendo la compostura. Pero creo que querrán revisar esto primero. Deslicé una carpeta por la mesa de centro. Contenía una copia de la escritura de las 30 hectáreas de Francisco Vargas, ahora oficialmente a mi nombre, junto con un plano topográfico que definía claramente los límites de la propiedad. Desde ayer por la tarde, soy el propietario legal del terreno donde tuvo lugar la supuesta infracción de caza. En consecuencia, también soy el propietario de todo el terreno donde la comunidad de propietarios de Valle Verde ha estado construyendo ilegalmente senderos,
colocando bancos e intentando erigir un parque sin el consentimiento del anterior propietario. El color desapareció del rostro de Elena. Cogió los papeles, hojeándolos frenéticamente mientras Marcos miraba por encima de su hombro, su rostro cambiando de la perplejidad al pánico. Esto no es posible, tartamudeó. La comunidad ha utilizado esos senderos durante más de 10 años. Tenemos derechos de uso establecidos. Usucapión, interrumpí. Mi abogada ha confirmado que no cumplen los criterios. Nunca pagaron los impuestos sobre la propiedad, carecían de cualquier permiso del propietario, y el señor Vargas nunca fue informado de sus planes para desarrollar su propiedad. Me incliné hacia adelante. De hecho, poseo registros que demuestran que la comunidad evitó intencionadamente contactar al propietario legal mientras hacía planes para un desarrollo significativo en su terreno. Esto plantea serias cuestiones legales sobre fraude y falsedad, especialmente dados los fondos que han recaudado para esta empresa. Marcos empezó a encontrarse mal, aflojándose el cuello de la camisa. Elena, tal vez deberíamos hablar con nuestro equipo legal antes de... Ella lo interrumpió con una mirada dura. Esto no cambia nada, afirmó, aunque su voz carecía de su certeza anterior. La comunidad tiene derechos de uso establecidos por años de mantenimiento y mejora de los senderos. Los tribunales reconocerán. Por supuesto, presente ese argumento en el juzgado, repliqué con calma. Mientras tanto, como propietario legal, les informo oficialmente de que todas las actividades de la comunidad en mi terreno deben cesar de inmediato. Cualquier sendero, banco, comedero para pájaros u otras instalaciones están presentes sin mi autorización y deben ser retirados en un plazo de 7 días. Luego deslicé otro documento hacia ellos. Esta es una orden de cese y desistimiento de mi abogada relativa al fraudulento plan de desarrollo del parque. Toda recaudación de fondos y solicitud de permisos debe cancelarse inmediatamente. Elena se puso de pie de un salto, su aplomo hecho añicos. No sabe contra quién se enfrenta, siseó. Construí esta comunidad desde cero. Todo el mundo cree en mi visión. Un solo forastero con un trozo de papel no cambiará eso. La junta de la comunidad me respalda totalmente. Permanecí sentado, sosteniéndole la mirada. Eso puede ser cierto, pero la ley me respalda a mí. Y a diferencia de los reglamentos de la comunidad, el derecho de propiedad real puede ser aplicado por autoridades que no están bajo su control. Después de que se fueran, con Elena saliendo furiosa y Marcos corriendo tras ella, observé por la ventana cómo se apresuraban a la casa de Jessica Pérez, sin duda para comenzar sus esfuerzos de control de daños. En pocas horas, mi teléfono se inundó de mensajes de Sara. Reunión de emergencia de la comunidad programada para las 7 de esta noche. Todo el mundo está hablando de tu compra del terreno de senderismo. Elena está furiosa. Por la tarde, había dispuesto que se instalaran carteles de propiedad privada, prohibido el paso, a lo largo del límite de mi nueva propiedad, con un contratista programado para comenzar al día siguiente. Mientras me preparaba para la reunión de emergencia, mi timbre sonó una vez más. Esta vez, era Emilia Sanz, una periodista de 39 años del periódico local. Señor Herrero, soy Emilia Sanz de la Crónica del Valle. Hemos recibido algunos avisos interesantes sobre un conflicto entre usted y la comunidad de propietarios de Valle Verde. ¿Estaría dispuesto a hacer una declaración? Su franqueza fue un cambio bienvenido después de meses de dinámicas vecinales pasivo-agresivas. La invité a pasar y le detallé la situación, cuidando de evitar cualquier comentario que pudiera ser visto como difamatorio. Emilia tomó notas meticulosas, sus ojos se abrieron con algunos de los detalles. Entonces, compró el terreno legalmente, la comunidad lo estaba usando sin autorización todo el tiempo, y pretendían construir un parque con el nombre de su presidenta sin consultar al propietario. Sacudió la cabeza con asombro. Esto va a ser todo un reportaje. Justo cuando me disponía a ir a la reunión, un hombre mayor se acercó con cautela a mi casa. Se identificó como Roberto Jaramillo, un contable jubilado de 65 años que había sido residente de Valle Verde durante más de 2 décadas.
Debo hablar con usted en privado, dijo, lanzando una mirada nerviosa por encima del hombro, sobre Elena y el terreno que adquirió. Dentro, Roberto reveló que había estado en la junta de la comunidad años atrás cuando descubrieron por primera vez que el terreno era de propiedad privada. Elena nos dijo que dejáramos de intentar encontrar al propietario, admitió. Afirmó que crearía problemas y que la usucapión acabaría por resolverlo. Dejé la junta por eso, diciéndole que no era ético, pero ella ha estado manejando las cosas a su manera desde entonces. Roberto también aludió a discrepancias financieras en la gestión de fondos de la comunidad para el parque planeado. Llevan 3 años imponiendo derramas especiales para un fondo de mejora de senderos, sumas significativas, pero los estados financieros no ofrecen una contabilidad completa del dinero. Cuando hice preguntas en una reunión el año pasado, se me informó de que los registros detallados eran confidenciales debido a negociaciones en curso. Esta nueva información fue una bomba. Lo que Roberto describió era más que una simple extralimitación de la comunidad, apuntaba a una posible mala praxis financiera. Mientras le agradecía su valentía, me agarró el brazo con preocupación. Tenga cuidado. Elena no encaja bien la derrota. Ella y su marido tienen muchos contactos influyentes en esta zona. La información de Roberto no solo fortaleció mi posición legal, sino que también me armó con una herramienta que podría desmantelar potencialmente el control de Elena sobre la urbanización Valle Verde para siempre. La reunión de emergencia de la comunidad esa noche fue el espectáculo caótico que había previsto. El centro comunitario estaba lleno de residentes, con muchos de los cuales solo había intercambiado breves cortesías durante mis 2 años allí. Elena estaba al frente, con la compostura recuperada, aunque la tensión alrededor de sus ojos revelaba su furia. Hemos convocado esta sesión especial para abordar un asunto que afecta a toda nuestra comunidad, comenzó. El señor Herrero ha adquirido el terreno que linda con nuestro vecindario, una propiedad que ha funcionado como nuestros senderos naturales durante más de una década. Ahora amenaza con bloquear el acceso y deshacer años de arduo trabajo de nuestra comunidad. Una oleada de murmullos recorrió la sala mientras Elena continuaba con su bien ensayado relato, pintándome como un forastero ignorante del espíritu comunitario, una persona egoísta que anteponía sus propios intereses al bienestar del grupo. Marcos estaba a su lado, asintiendo enfáticamente a cada uno de sus puntos. Después de su discurso, cedió la palabra a su marido, Teodoro Álvarez, quien presentó elegantes representaciones del propuesto Parque Natural Elena Rivas. Con senderos para caminar, un parque infantil y un pequeño anfiteatro para eventos locales. Todo esto está ahora en peligro, concluyó con gravedad. Años de preparación y recaudación de fondos podrían quedar en nada porque un solo individuo se niega a apoyar nuestra visión compartida. Cuando finalmente llegó mi turno de hablar, el ambiente era claramente hostil. Entiendo la aprensión de todos, comencé, manteniendo un tono firme, pero hay varios hechos que deberían saber. Primero, este terreno siempre ha sido privado. La comunidad nunca contactó al propietario anterior antes de construir senderos o colocar bancos. Segundo, los diseños del parque mostrados esta noche se crearon sin ningún derecho legal sobre la propiedad. Y tercero, y más críticamente, la recaudación de fondos para esta iniciativa se basó en información falsa, ya que la comunidad nunca tuvo un derecho legal sobre el terreno. La sala estalló en una mezcla de ira y desconcierto. Algunos residentes exigieron respuestas sobre sus contribuciones, mientras que otros me acusaron de arruinar una instalación comunitaria. En medio del alboroto, vi a Natalia Robles, la secretaria de 42 años de la comunidad, observando los acontecimientos con una mirada peculiar, no de ira, sino de algo más parecido a la aprensión. Apartó la vista cuando la miré. Ricardo Campos, el tesorero, también parecía agitado, revolviendo nerviosamente sus papeles y hablando urgentemente con Marcos. Después de que la reunión se disolviera en facciones contenciosas, Sara se me acercó mientras me iba. Eso ha sido increíble, dijo en voz baja. Pero ahora tienes a gente cuestionando las cosas. Algunos de los residentes de toda la vida están preguntando por la recaudación de fondos.
Nadie parece saber con certeza cuánto se recaudó o qué pasó con ello, añadió, mirando a su alrededor nerviosamente. Escucha, creo que Natalia esconde algo. Se ha estado comportando de forma extraña desde que empezó la iniciativa del parque. Quizás deberías intentar hablar con ella. Durante los 3 días siguientes, observé cómo se colocaban los mojones de mi propiedad alrededor del borde de mi nuevo terreno. Al segundo día, la mitad habían sido retirados o dañados, tal como había previsto. Había colocado cámaras de rastreo en lugares estratégicos, que grabaron imágenes nítidas de Marcos Benítez y varios otros miembros de la comunidad allanando la propiedad para retirar las señales durante la noche. Estas fotos serían valiosas más adelante, pero por el momento, estaba más centrado en el aspecto financiero que Roberto había mencionado. En colaboración con Amanda López, presenté solicitudes de acceso a la información pública para todos los documentos financieros de la comunidad relativos al proyecto del Parque Natural. Mientras esperaba una respuesta, contacté a Natalia Robles, ostensiblemente para hablar sobre el daño a las señales. Al principio se mostró reacia a reunirse, claramente asustada, pero finalmente accedió a una conversación en una cafetería a 2 pueblos de distancia, donde pensó que no sería reconocida. No pueden verme contigo, susurró cuando nos encontramos. Elena tiene espías por todas partes. La revelación de Natalia fue precisamente lo que necesitaba. Como secretaria de la comunidad, tenía acceso a todos los registros financieros, incluido el Fondo Especial de Desarrollo del Parque Natural, que había acumulado más de 75.000 euros de los residentes en los últimos 3 años. El dinero se deposita en el fondo, pero luego se transfieren cantidades significativas a una empresa de consultoría llamada Consultoría Visión Verde para trabajos de diseño inicial y estudios medioambientales, reveló. La empresa presenta facturas con descripciones generales y se le paga de inmediato, con la única aprobación de Elena, eludiendo el proceso de revisión estándar de la Junta para grandes sumas. ¿Y quién es el propietario de Consultoría Visión Verde?, pregunté, aunque tenía la fuerte sensación de que ya lo sabía. Natalia lo confirmó. Teodoro Álvarez, el marido de Elena, y hay otro socio, Patricia Benítez, que es la hermana de Marcos. Todo se maneja de forma muy discreta. Los contratos se adjudicaron sin ninguna licitación competitiva. Justificados como servicios especializados no sujetos a las normas de contratación habituales. Natalia me pasó una memoria USB por debajo de la mesa. He estado duplicando todo. Consideré hablar, pero Elena dejó claro que mi puesto en el distrito escolar podría estar en peligro si creaba problemas. Su bufete de abogados es el asesor legal del distrito, y ella tiene una relación amistosa con el superintendente. Con esta evidencia, me puse en contacto con el detective Alex Moreno, un detective de 40 años de la Policía Judicial especializado en delitos financieros. Después de examinar los documentos, confirmó que había pruebas suficientes para iniciar una investigación preliminar sobre posible malversación y apropiación indebida de fondos. Esto ya no es solo un desacuerdo de la comunidad, afirmó. Si solicitaron donaciones para un proyecto en un terreno que sabían que no poseían y luego desviaron esos fondos a una empresa propiedad de la familia de la presidenta de la Junta, eso viola varias leyes. Mientras la investigación avanzaba discretamente, Elena intensificó su cruzada contra mí. Una pequeña banda de manifestantes apareció frente a mi casa una mañana, con pancartas que decían, «Salvad nuestros senderos», y «Comunidad por encima del egoísmo». Las redes sociales locales se inundaron de publicaciones que atacaban mi integridad y mis motivos. Más alarmante aún, Sara me llamó para decirme que el director de su colegio se le había acercado, expresando preocupaciones sobre su asociación con el nuevo residente polémico, y sugiriendo que su próxima renovación de contrato podría estar en riesgo. El artículo de Emilia Sanz sobre el conflicto se publicó en la Crónica del Valle, ofreciendo un relato bastante neutral pero planteando preguntas agudas sobre la recaudación de fondos del parque y la jurisdicción de la comunidad. Al día siguiente de su publicación, recibí una carta certificada del asesor legal de la comunidad amenazando con una demanda por difamación y exigiendo 100.000 euros en daños por manchar la reputación de la comunidad de propietarios de Valle Verde y su liderazgo.
La carta se refería explícitamente a las acusaciones financieras, afirmando que eran mentiras maliciosas, diseñadas para desviar la atención de las propias infracciones de Herrero. Esa noche, recibí una llamada inesperada del detective Moreno. Hemos obtenido los primeros extractos bancarios, dijo directamente. En los últimos 3 años, a Consultoría Visión Verde se le ha pagado un total de 68.000 euros del Fondo Especial de la Comunidad. La empresa solo tiene un cliente, la comunidad, y ha facturado por servicios que normalmente costarían alrededor de 1/3 de lo que se pagó. Continuamos con la investigación, pero pensé que debería estar al tanto. En la siguiente reunión de la comunidad, Elena estaba claramente nerviosa pero se aferró a su historia. No nos dejaremos influir por afirmaciones infundadas, proclamó a los residentes reunidos. El señor Herrero está tratando de desviar la atención de sus propias fechorías manchando los nombres de quienes han servido incansablemente a esta comunidad. Tengan por seguro que la Junta se protegerá enérgicamente de estos asaltos. Mientras hablaba, vi a varios residentes mirándose con duda. Su credibilidad comenzaba a desmoronarse. Elena debió de notarlo también porque de repente cambió de táctica, dirigiéndome una mirada fría desde el otro lado de la sala. Ha cometido un grave error, Mateo. Cuando todo esto termine, le aseguro que no solo perderá esta batalla. Deseará no haber venido nunca a Valle Verde. Me encargaré de ello personalmente. Su amenaza pública, hecha ante numerosos testigos, fue la última prueba que necesitaba. Al salir de la reunión, me di cuenta de que era hora de pasar de la defensa al ataque. Lo que Elena no sabía era que en 24 horas, sería ella, y no yo, quien enfrentaría graves consecuencias. A la mañana siguiente, contacté a Emilia Sanz y la invité a mi casa para una historia exclusiva. Cuando llegó, le mostré copias de todas las pruebas que había recopilado, los estados financieros que indicaban los pagos a Consultoría Visión Verde, los documentos de constitución de la empresa que revelaban su propiedad por parte de Teodoro Álvarez y Patricia Benítez. Los folletos de recaudación de fondos que tergiversaban la autoridad de la comunidad para desarrollar el terreno, y declaraciones juradas tanto de Francisco Vargas como de Roberto Jaramillo que confirmaban que la comunidad había evitado intencionadamente contactar al propietario legítimo. También proporcioné la grabación de audio de la amenaza de Elena de la reunión de la noche anterior, junto con declaraciones de residentes que la habían oído. Esto es exhaustivo, comentó Emilia, abriendo los ojos mientras examinaba los documentos. Y me confirma que el detective Moreno ya está en el caso. Lo afirmé. Ha sido muy profesional, manejando esto como un posible delito financiero, no solo una disputa vecinal. Entiendo que hoy está interrogando a otros miembros de la Junta. El artículo de Emilia estaba programado para el periódico del día siguiente, pero accedió a publicar un adelanto en línea esa noche, perfectamente sincronizado para la reunión especial de la comunidad que Elena había organizado para trazar una estrategia contra las declaraciones difamatorias. Mientras Emilia redactaba su historia, inicié el siguiente paso de mi estrategia. Con la ayuda de Amanda, preparé una carta formal para cada residente de Valle Verde, adjuntando documentación de las discrepancias financieras y detallando precisamente cómo sus contribuciones habían sido malversadas. Adjunté copias de las imágenes de las cámaras de rastreo que mostraban a miembros de la Junta de la comunidad dañando las señales de mi propiedad, junto con un desglose claro de los fondos recaudados para el parque frente a la cantidad pagada a Consultoría Visión Verde. La carta terminaba con una propuesta: crearía un sendero comunitario adecuado en una sección de mi propiedad, gestionado y asegurado correctamente, siempre que la actual dirección de la comunidad dimitiera y se implementaran nuevas prácticas financieras transparentes. A última hora de la tarde, era de dominio público que el detective Moreno había visitado las casas de Ricardo Campos y Natalia Robles, probablemente para tomar declaraciones oficiales. Varios residentes mencionaron haber recibido llamadas de Elena, animándolos a estar en la reunión de la noche para demostrar solidaridad contra los ataques infundados a nuestra comunidad. Sin embargo, su respaldo se estaba disolviendo rápidamente. Juan Prieto, un banquero jubilado de 70 años que había contribuido con 5.000 euros al fondo del parque,
estaba contactando a otros residentes para compartir su furia por cómo se gestionaron los fondos. Cintia Molina, una de las anteriores partidarias de Elena en la Junta de la Comunidad, declaró públicamente que pedía una auditoría completa de todas las finanzas de la asociación. La reunión especial de esa noche fue diferente a cualquier otra en la historia de Valle Verde. El centro comunitario estaba abarrotado, con residentes que se extendían hasta el aparcamiento. Elena llegó con Teodoro y Marcos, los tres con aspecto tenso pero resuelto. Intentó comenzar la reunión, pero fue recibida instantáneamente con gritos y preguntas de los asistentes. «¿Es verdad que ha estado canalizando fondos de la comunidad a la empresa de su marido?», gritó una persona. «¿Por qué no nos informó de que el terreno no era nuestro para construir en él?», exigió otra en voz alta. Elena intentó restablecer el orden, su voz forzándose para ser oída por encima del ruido. «Todo esto son mentiras infundadas. Mateo Herrero está tratando de influir en esta comunidad para su beneficio personal. Sí, Consultoría Visión Verde ha trabajado para la comunidad, todo debidamente registrado y sancionado por la Junta. El hecho de que Teodoro sea uno de los directores de la empresa no afecta a la calidad de los servicios prestados». Esta declaración solo provocó más preguntas y protestas. «Pero no declaró el conflicto de intereses», gritó Ricardo Campos, sorprendiendo a todos al romper filas. «Autorice esos pagos porque me garantizó que todo era legítimo». Mientras la reunión se sumía en el desorden, el fiscal del distrito Guillermo Hernández hizo una entrada inesperada, con el detective Moreno a su lado. Se quedaron en silencio en la parte trasera de la sala, observando. Su llegada no pasó desapercibida para Elena, y su compostura finalmente se quebró. «Esto es absurdo», gritó, golpeando el podio con la mano. «Todo lo que he hecho ha sido en beneficio de esta comunidad. Si he torcido algunas reglas de procedimiento, ha sido solo para hacer realidad nuestro hermoso parque. Preferirían que un forastero con pistola dictara nuestro acceso a la naturaleza». Su arrebato silenció momentáneamente la sala, pero entonces Natalia Robles se levantó de su asiento en la esquina. «Eso es mentira, Elena. Y lo sabe», afirmó, su voz temblorosa pero firme. «Ocultó intencionadamente detalles sobre la propiedad del terreno. Coaccionó a la Junta para que aprobara pagos a la empresa de Teodoro sin la supervisión adecuada. Amenazó mi empleo cuando cuestioné las facturas. Esto nunca fue por la comunidad. Se trataba de construir un tributo a usted misma con el dinero de otras personas». La reunión estalló una vez más, con numerosos residentes pidiendo la dimisión de Elena. Marcos intentó hablar en su defensa, pero sus esfuerzos fueron poco entusiastas. Teodoro permaneció en silencio, su rostro ceniciento mientras observaba cómo el mundo meticulosamente construido de su esposa se desmoronaba. El fiscal Hernández se acercó al podio y con un tono suave pero firme, pidió a Elena que se apartara. «Dada la investigación en curso», informó a la sala, «recomiendo que la asociación nombre un liderazgo temporal hasta que este asunto se resuelva». Elena no admitiría la derrota. «No dimitiré», anunció, mirando desafiante a los asistentes. «Estas afirmaciones son calumniosas, y cualquiera que las repita será incluido en nuestra acción legal. Esta comunidad necesita un liderazgo fuerte ahora más que nunca, y no eludiré mis deberes por la venganza personal de un residente descontento». Con eso, recogió sus pertenencias y salió, con Teodoro y Marcos siguiéndola. A medida que los residentes se iban, muchos se acercaron a mí con preguntas, disculpas y palabras de aliento. Sara, que había estado grabando la reunión con su teléfono, me hizo un gesto de aprobación desde el otro lado de la sala. Emilia Sanz, que había entrado en medio de la agitación, estaba entrevistando activamente a los residentes para su próximo artículo. El fiscal Hernández y el detective Moreno me pidieron que fuera a la comisaría a la mañana siguiente para dar una declaración formal. «Esto ha escalado más allá de un conflicto de la comunidad», dijo Hernández en voz baja. «La evidencia apunta a un posible fraude electrónico, malversación de fondos y abuso de poder. Nos estamos tomando este asunto muy en serio». Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número bloqueado,
Trastero en Guardamuebles del Valle, Unidad 23, se está vaciando esta noche. Se están trasladando registros. Solo para que lo sepa. Inmediatamente contacté al detective Moreno, quien expresó su gratitud por la información y me aseguró que investigaría. A la mañana siguiente, me enteré de que los agentes habían interceptado a Teodoro Álvarez y Patricia Benítez mientras sacaban cajas de documentos financieros del trastero, un desesperado intento de última hora para ocultar pruebas que solo solidificó el caso en su contra. Elena podría haber jurado destruir mi vida, pero era la suya la que ahora se estaba desmoronando, enteramente por su propia mano. Sin embargo, le quedaba una última y desesperada carta por jugar, y yo tenía que estar preparado para ello. 2 días después, Elena jugó su última carta. Usó las redes sociales y el correo electrónico para publicitar una marcha por la preservación de los senderos comunitarios, esencialmente un allanamiento masivo planeado en mi propiedad para el sábado por la mañana. Venga con sus vecinos a reclamar nuestros preciados senderos, instaba el mensaje. Traiga niños, abuelos y cámaras. Demostremos a Mateo Herrero que no puede quitarnos lo que nos pertenece. Era una táctica transparente para presentarme como el villano, un hombre impidiendo a las familias acceder a su tierra. Lo había anticipado y estaba preparado. Primero, notifiqué al detective Moreno en la comisaría. Luego, con la ayuda de Amanda López, designé legalmente la mayor parte de mi terreno como una reserva de vida silvestre privada. Con los permisos y ventajas fiscales necesarios. Hice erigir una valla más robusta, con letreros prominentes que indicaban su estado de conservación y las consecuencias legales del allanamiento. También instalé una puerta de entrada adecuada con un kiosco de información que explicaba la nueva designación de la propiedad. El sábado por la mañana, estaba en la puerta con una cámara, con Amanda a mi lado. Elena llegó como se esperaba, liderando a unas 30 personas que agitaban pancartas como «Senderos para todos». Iba vestida con ropa de senderismo nueva y sostenía un bastón que claramente nunca había usado. Se detuvo en la valla, pero pronto comenzó su actuación. «Esto es una atrocidad», proclamó para las cámaras. «Hemos usado estos caminos durante décadas. Estas vallas son ilegales, y estamos aquí para hacer valer nuestros derechos». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, llegaron 3 coches patrulla. Salieron varios agentes, encabezados por el detective Moreno. «Buenos días», anunció Moreno a la multitud. «Esto es propiedad privada. El propietario ha presentado denuncias de allanamiento y vandalismo previos. Cualquiera que cruce este límite está sujeto a arresto». Luego se dirigió a Elena directamente. «Señora Rivas, orquestar esta entrada masiva podría usarse como evidencia adicional en su caso en curso». El rostro de Elena se enrojeció de ira. «Esto es absurdo. Díselo, Marcos». Pero Marcos retrocedió, poco dispuesto a enfrentarse a las fuerzas del orden. Otros hicieron lo mismo, regresando a sus vehículos mientras la posibilidad de un arresto enfriaba su entusiasmo. «Me abandonáis todos», gritó, «después de todo lo que he hecho por vosotros». Esa frase, «todo lo que he hecho», tenía un eco diferente ahora que se sabía la verdad. Sus partidarios se redujeron a un puñado de seguidores acérrimos que también se marcharon después de unas palabras firmes pero civiles de los agentes. Mientras regresaba a su coche, Elena me lanzó una mirada de puro odio. «Esto no ha terminado», siseó. Pero su amenaza era ahora hueca, desprovista de su poder anterior. La semana siguiente trajo un aluvión de avances. Con las pruebas de Natalia Robles y Ricardo Campos, más los archivos recuperados del trastero, la fiscalía acusó a Elena, Teodoro y Patricia de fraude, malversación y uso indebido de fondos de la comunidad. Se habían desviado más de 68.000 euros para pagar vacaciones y mejoras en el hogar. La Junta de la Comunidad fue disuelta en una votación de emergencia, y Sara Jiménez fue elegida como presidenta interina. Su primera acción fue iniciar una auditoría completa y establecer nuevas regulaciones para la responsabilidad financiera. Los miembros restantes de la Junta emitieron una disculpa formal a mí y a la comunidad por su incapacidad para desafiar las acciones de Elena.
Ricardo Campos dimitió, reconociendo que nunca había cuestionado las órdenes de Elena. Mientras tanto, cumplí con mi compromiso. Construí un sendero público adecuado en una sección de mi terreno, con todos los permisos necesarios y una planificación cuidadosa. Lo llamé el Sendero Conmemorativo Francisco Vargas, en honor al propietario original. Una placa compartía su historia y servía como recordatorio a los visitantes de respetar tanto la naturaleza como los derechos de propiedad privada. Elena y sus asociados aceptaron acuerdos de culpabilidad para evitar un juicio. Cada uno recibió libertad condicional, sentencias suspendidas y se les ordenó devolver más de 100.000 euros. También se les prohibió ocupar cargos directivos en organizaciones sin fines de lucro o comunidades de propietarios durante una década. Un mes después, vendieron su casa y se marcharon discretamente de Valle Verde, con sus reputaciones en ruinas. La última reunión de la comunidad a la que asistí tuvo un ambiente completamente diferente. Bajo la guía de Sara, el énfasis estaba en la cooperación, no en las luchas de poder. Cuando votamos sobre un nuevo acuerdo de acceso para mi terreno, que incluía seguros y normas de conservación, se aprobó sin un solo voto en contra. Así es como es una comunidad de verdad, comentó Sara. Mientras caminaba a casa, reflexioné sobre todo el calvario. Sigo cazando en mi tierra, ahora con el pleno respaldo de mis vecinos. La comunidad de propietarios sigue existiendo, pero ahora sirve a los residentes en lugar de trabajar en su contra. ¿Y los 75.000 euros que devolvió Elena? Por recomendación mía, se utilizaron para crear un fondo de becas para estudiantes que cursan estudios en ética y liderazgo. A veces, perder algo revela su verdadero valor. La comunidad perdió su supuesto acceso y, en su lugar, encontró la integridad. En cuanto a mí, adquirí algo mucho más valioso, una comunidad genuina. ¿Y Elena? Lo último que supe es que reside en un apartamento sin comunidad de propietarios. Un final apropiado.